Bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos un tema que, bueno, digamos que va a encender los ánimos. ¿Listos para un poco de drama, chismecillo y por supuesto, mucho análisis? Porque hoy vamos a hablar de un enfrentamiento que sacudió el mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en la polémica que se armó entre dos actrices súper conocidas, la talentosa Demet Özdemir y la también talentosa, pero menos conocida en algunos círculos, Greta Ferro. Y el detonante, una supuesta declaración de Demet donde al parecer la llamó fea a Greta. ¡Guau! Prepárense porque esto es un bombazo. Y antes de que sigamos, quiero darles una advertencia, este vídeo es para entretener, para analizar, para debatir. No promovemos el odio, ni el acoso a nadie. Simplemente vamos a desmenuzar lo que se dijo, lo que pasó y lo que esto significa en el contexto del mundo del entretenimiento. Así que si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Es gratis. Y así no se perderán ningún chismecillo, análisis y curiosidades sobre sus famosos favoritos. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, a darle. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son estas dos mujeres? Para aquellos que no las conocen tan bien, les daré una pequeña introducción. Demet Özdemir es una actriz turca increíblemente popular. Su fama traspasó fronteras gracias a series como Erkenci y Doğduğun Kaderindir, y tiene una base de fans enorme y muy leal. Es conocida por su belleza, su carisma y su habilidad para interpretar personajes complejos. Es una estrella de primer nivel, de esas que brillan con luz propia. Su ascenso a la fama fue meteórico, impulsado por su naturalidad frente a la cámara y su capacidad para conectar con el público. Su versatilidad le ha permitido interpretar desde papeles cómicos hasta dramáticos, consolidándola como una de las actrices más queridas de Turquía y con una creciente popularidad internacional. Su presencia en eventos de moda y su estilo personal también la han convertido en un referente de estilo para muchos. Por otro lado, tenemos a Greta Ferro, una actriz italiana con una carrera más centrada en el cine y la televisión europea. Si bien no tiene la misma fama global que Demet, Greta es una actriz reconocida y respetada en su país. Ha participado en películas y series de renombre y también es modelo. Greta Ferro es una figura destacada en la escena cinematográfica italiana, conocida por su elegancia y su talento para interpretar personajes sofisticados y complejos. Su incursión en el modelaje le ha brindado una plataforma para mostrar su estilo personal y su sofisticación, lo que le ha valido el reconocimiento de la industria de la moda. Ha trabajado con directores de renombre y ha demostrado su versatilidad interpretativa, consolidándose como una actriz a tener en cuenta en el panorama europeo. Su participación en festivales de cine y su presencia en eventos culturales han contribuido a su reputación como una artista versátil y comprometida con su trabajo. Ahora, ¿cómo se llegó a este supuesto cruce de palabras? Bueno, la historia es un poco turbia, como suele suceder con los rumores y los chismes de famosos. Según varios medios, y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, Demet Özdemir, en una entrevista que se filtró, hizo comentarios sobre Greta Ferro. La frase clave y la que generó todo el revuelo fue supuestamente es fea. Imagínense el impacto. Una actriz de la talla de Demet con su enorme popularidad, supuestamente atacando la apariencia de otra actriz. Obviamente las redes sociales explotaron. Los fans de Demet se dividieron. Algunos defendían a su ídola, argumentando que tal vez la entrevista fue sacada de contexto, o que la frase fue malinterpretada. Otros, por el contrario, se sintieron decepcionados y la criticaron duramente. Los fans de Greta, por supuesto, salieron en su defensa, mostrando su apoyo y condenando cualquier tipo de comentario negativo sobre su apariencia. La difusión de la noticia se propagó como la pólvora en las redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, todos los rincones de Internet se llenaron de comentarios, opiniones y debates. Los hashtags relacionados con ambas actrices se convirtieron en trending topics, y la conversación no se detuvo durante días. Los medios de comunicación tradicionales también se hicieron eco de la noticia, alimentando aún más el fuego de la controversia. Los programas de espectáculos analizaron la situación, entrevistaron a expertos en relaciones públicas y analizaron el lenguaje corporal de ambas actrices en sus apariciones públicas. El nivel de escrutinio fue tal que cualquier movimiento, cualquier publicación en redes sociales, era analizado al milímetro en busca de alguna pista que revelara la verdad de la historia. Y aquí es donde entramos en el análisis profundo.
¿Por qué este tipo de comentarios generan tanta controversia? Bueno, hay varios factores. En primer lugar, estamos hablando de dos mujeres trabajan en una industria donde la imagen y la apariencia física son, lamentablemente, muy importantes. En el mundo del espectáculo, la belleza, en muchos casos, se equipara con el éxito. Y comentarios como el supuesto de Demet perpetúan esa idea, esa presión constante sobre las mujeres, sobre su imagen. En segundo lugar, el término fea es un insulto directo, una descalificación personal que no tiene que ver con la actuación, el talento o la profesionalidad de Greta. Reduce a una persona a su apariencia física, ignorando todo lo demás que la define como individuo. Es un comentario superficial, hiriente y, en este caso, completamente fuera de lugar. La cultura del espectáculo a menudo se centra en la apariencia física, lo que lleva a una constante evaluación y comparación entre las personas. Los estándares de belleza impuestos por la sociedad son inalcanzables para la mayoría, y esto genera inseguridad y baja autoestima, especialmente entre las mujeres. El hecho de que una actriz, es considerada un modelo a seguir por muchos, haga un comentario despectivo sobre la apariencia de otra, solo refuerza esta dinámica dañina. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para reflexionar un poco. ¿Por qué nos afecta tanto la opinión de los demás sobre nuestra apariencia? Vivimos en una sociedad que constantemente nos juzga por cómo nos vemos. Instagram, TikTok, las revistas, las redes sociales, todo nos bombardea con imágenes de perfección, de belleza idealizada, de cuerpos perfectos. Y eso inevitablemente genera inseguridades, comparaciones y, en última instancia, baja autoestima. La presión social por encajar en estos estándares es abrumadora. Las personas se someten a dietas extremas, cirugías estéticas y tratamientos costosos para intentar alcanzar la imagen idealizada que se promueve en los medios. La constante exposición a imágenes retocadas y filtros crea una distorsión de la realidad y hace que las personas se sientan inadecuadas e imperfectas. La comparación constante con los demás en las redes sociales solo agrava este problema, generando envidia, ansiedad y depresión. Es crucial que se fomente una cultura de aceptación y respeto hacia la diversidad de cuerpos y apariencias. En el caso de Demet y Greta, la polémica resalta esta presión, esta lucha constante por encajar en los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Y creo que es importante que hablemos de esto, que reflexionemos sobre cómo nos afecta, cómo nos hace sentir. La industria del entretenimiento, con su énfasis en la imagen, es un caldo de cultivo para la comparación y la autocrítica. Las actrices, en particular, se enfrentan a una presión constante para mantener una apariencia joven y atractiva, y a menudo son juzgadas más por su físico que por su talento. Esta situación es injusta y perjudicial, y es necesario que se promueva una mayor diversidad de representaciones en los medios, que se valore la belleza en todas sus formas y que se celebre la individualidad de cada persona. Volviendo al tema, la supuesta declaración de Demet tuvo consecuencias. Además del revuelo en redes sociales, se especuló sobre posibles problemas en el set de grabación, aunque esto no fue confirmado. Algunos medios incluso insinuaron que la relación entre ambas actrices, si alguna vez existió, se había deteriorado por completo. La especulación sobre el comportamiento de las actrices en los sets de grabación, las posibles tensiones entre ellas y las indirectas en sus redes sociales alimentaron aún más la controversia. La prensa rosa y los medios de comunicación sensacionalistas se enfocaron en analizar cada gesto, cada mirada y cada interacción entre Demet y Greta, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Lo cierto es que tanto Demet como Greta se vieron obligadas a pronunciarse sobre el tema. Demet, a través de sus redes sociales, negó rotundamente haber hecho esos comentarios. Afirmó que la entrevista fue manipulada y que se trataba de una campaña de desprestigio. Greta, por su parte, no hizo declaraciones directas sobre el supuesto insulto, pero sí compartió mensajes enigmáticos en sus redes sociales, donde agradecía el apoyo de sus seguidores y reafirmaba su compromiso con su trabajo. La reacción de ambas actrices ante la controversia fue objeto de análisis y especulación. La negación rotunda de Demet fue vista por algunos como una estrategia para defender su imagen pública, mientras que la respuesta más reservada de Greta fue interpretada como una señal de madurez y profesionalismo. En cuanto a la veracidad de la historia, es difícil saberlo con certeza. La entrevista original nunca fue publicada, o al menos, no está disponible de forma oficial. Los medios se basaron en filtraciones y rumores, lo que hace que la información sea dudosa.
Es posible que la frase fuera sacada de contexto, o que fuera una invención completa. O tal vez simplemente fue una conversación privada que alguien decidió filtrar con malas intenciones. La verdad probablemente nunca la sabremos del todo. La falta de pruebas concretas y la naturaleza especulativa de los rumores hacen que sea difícil determinar la veracidad de la historia. Sin embargo, la magnitud de la reacción pública y el impacto en la imagen de ambas actrices demuestran el poder de los rumores y la importancia de la ética en el periodismo de espectáculos. Lo que sí es evidente es que la polémica tuvo un impacto negativo en la imagen de Demet. Independientemente de si fue verdad o no, la situación generó un debate sobre el respeto, la empatía y la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia física. La reputación de Demet se vio afectada por las acusaciones, y algunos de sus fans expresaron su decepción y desilusión. La controversia también puso de manifiesto la responsabilidad de las figuras públicas y su influencia en la sociedad. Y es aquí donde quiero destacar algo importante: la belleza es subjetiva. Lo que una persona considera bello, otra puede no considerarlo. Y eso está perfectamente bien. Lo importante es respetar las diferencias, valorar la diversidad y enfocarnos en las cualidades internas de cada persona. La diversidad de la belleza es un reflejo de la riqueza y complejidad de la humanidad. La belleza no se limita a los estándares impuestos por la sociedad, sino que reside en la singularidad de cada individuo. En el mundo del espectáculo, es crucial que dejemos de glorificar la belleza superficial y empecemos a celebrar el talento, la creatividad y la personalidad de cada individuo. Que dejemos de lado los comentarios hirientes y nos concentremos en apoyar a las mujeres, a los hombres, a todos, en sus carreras y en sus sueños. El cambio hacia una cultura de respeto y aceptación en la industria del entretenimiento es fundamental para construir un mundo más justo e inclusivo. Así que, resumiendo, en este vídeo hablamos sobre la supuesta polémica entre Demet Özdemir y Greta Ferro. Analizamos los rumores, las declaraciones, el impacto en las redes sociales y las implicaciones de este tipo de comentarios en el mundo del entretenimiento. Exploramos la importancia de la empatía, el respeto y la lucha contra los estándares de belleza impuestos por la sociedad. El incidente sirve como un recordatorio de la necesidad de promover la diversidad, la inclusión y el respeto en todos los ámbitos de la vida. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Demet realmente hizo esos comentarios? ¿Cómo ven la presión que sufren las actrices en el mundo del espectáculo? ¿Creen que las redes sociales amplifican este tipo de controversias? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la difusión de estos rumores? ¿Cómo podemos fomentar un ambiente más positivo y respetuoso en la industria del entretenimiento? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y ahora, para cerrar, no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.